Bienvenidos a nuestros oyentes a este nuevo episodio de OWN. Y hoy les tenemos una súper sorpresa de un proyecto en el que venimos de hecho trabajando con Anita desde hace ya algún tiempo, de una idea que tenemos para desarrollar, y es Ana y Paula o OWN buscando empresas familiares por el mundo. Y hoy vamos a tener ese primer acercamiento de lo que en un futuro vamos a tener y que les vamos a traer grandes sorpresas con este espacio que vamos a tener, porque ratifica el por qué estamos aquí, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos gusta, la pasión que nos genera trabajar con empresas de familia, acompañar empresas de familia y escuchar todas las historias de estas empresas en el mundo. Y adicional, pues ratifica que definitivamente más del 80% de las empresas en el mundo son empresas de tipo familiar. Y entonces en este orden de ideas, nosotras venimos armando un rompecabezas que en su momento les contaremos cómo se termina de armar, en el que buscamos buscar empresas familiares por el mundo de distintos sectores de la economía, de distintas, incluso nacionalidades también, quizás en un futuro hasta empresas que no necesariamente sean hispanohablantes, sino en otros idiomas. Y lo que queremos es generar un formato en donde nosotras vayamos a esos países a buscar estas empresas y a tener unas experiencias allá con estas empresas, tanto pues en otros países del mundo. Nuestros oyentes saben que estamos ubicados en este momento en Colombia, como también en nuestro país, que en distintas regiones también podemos encontrar estas grandes experiencias. Y entonces, arrancando con este espacio, les contamos que tanto Ana como yo tuvimos la posibilidad de estar en un viaje muy chévere, cada una pues con distintos, digamos que, objetivos, lugares, conocimos distintos sitios en el mundo, ahorita comenzando este año, y les queremos compartir lo que fue nuestra experiencia en este proceso y cómo en la medida que cada una iba viajando, se iba encontrando con distintas empresas familiares, con distintas experiencias, y eso y eso es lo que nos trae a querer compartir con ustedes este episodio el día de hoy, porque definitivamente nos encontramos con cosas muy bonitas y con empresas de distintos sectores de la economía, y que seguramente algunas de ellas las vamos a tener en un futuro contándonos ya su experiencia particular en este espacio. Entonces, les quiero contar que en mi experiencia particular tuve la oportunidad de estar en febrero y marzo en varios lugares. Estuve en Marruecos, estuve en Valencia, estuve en Lisboa, estuve en Londres, estuve en Budapest, en España también estuve con mi familia, con mis papás, y tuvimos también la oportunidad de estar con mi hermano, porque para los que no saben, mi hermano está viviendo actualmente en Malta. Y en este proceso, pues como venimos haciendo todo este trabajo con empresas familiares, pues nuestra idea con Anita era mantener el ojo bien abierto, buscando todas esas empresas, negocios familiares que nos íbamos encontrando en el camino. Entonces les voy a contar de varios negocios que yo en mi experiencia tuve la oportunidad de ver. Uno de ellos fue en Marruecos, en el que, claro, pues para los que han ido alguna vez a Marruecos, Marrakech en particular, que fue donde estuvimos con mis papás, nos encontramos con una cosa muy chévere, que era que en las callecitas, allá hay unas callecitas en donde tienen todo el comercio. Los que han visto películas al respecto se imaginarán esto cómo funciona. Y en estos lugares, pues todos esos negocios que uno se encuentra, en su mayoría son negocios familiares, que es donde venden eh, las telas. Ellos trabajan mucho con telas y con seda, además porque hacen unas bufandas, todo lo que son las pashminas, esas divinas que uno le encanta comprar como mujer. Eso se ve muchísimo allá. Más otro, bueno, entonces es como imaginémonos un mercado de las pulgas con cosas muy variadas, muy bonito, y la mayoría de estos negocios eran familiares. Y me encontré con uno en particular, que incluso yo le pregunté a la persona que quienes trabajaban ahí, y eran papá e hijo, que tienen un negocio de joyería. Ellos también trabajan mucho la plata. Y era un sitio súper bonito, muy
Marruecos, además, ¿no? Pues porque ustedes se imaginarán que todo esto es, pues, la arquitectura, la cultura, pues es una cultura bastante distinta a nuestra cultura, a la cultura que tenemos acá, incluso en nuestros países latinos, pero fue muy bonito poder ver cómo era papá e hijo trabajando juntos. Entonces esa fue una de las primeras experiencias que me pareció súper bonito. Algunas de estas referencias que les estamos contando las van a encontrar pues en la publicación, en el copy de la publicación, para que de pronto en algún momento, si lo quieren explorar, incluso si quieren ir a visitar cuando estén por allá, sería buenísimo. Otra experiencia que tuve, luego de Marruecos, nosotros nos fuimos para Malta, y en Malta, Malta es una isla que queda como al sur de Italia, pues abajito, abajito de la botica, y esta isla es una isla que además nos sorprendió muchísimo. Pues no es una isla a la que vaya mucha gente, no es excesivamente turística, pero en los últimos años se ha vuelto cada vez más conocida. Ahí la conocen mucho porque va la gente a estudiar inglés allá, es muy conocida por eso. Y Malta tiene además unas islas muy cercanas. Una de esas es Gozo, Gozo, de hecho es que se pronuncia, y esta isla tiene unos lugares además que recomiendo muchísimo porque es una isla que tiene una arquitectura linda. A nosotros en particular nos encantó esa isla, nos pareció súper bonita, y aquí en Gozo había un señor con el que también me puse a hablar, él seguramente lo vamos a tener por acá en este espacio, y él me estaba contando que él trabaja con la esposa en un negocio de joyería. Entonces, cuando entramos al sitio, era un lugar en donde exhibían antigüedades y también cosas de joyería en plata, muy bonitas, además como con un toque, le entendimos a él, con un toque muy tradicional de la cultura maltesa. Y este negocio, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba este negocio en particular, este se me escapa el nombre, pero prometo buscarlo después, por ahí de él sí tenemos el Instagram, así que les contaremos un poco más. Entonces fue muy bonito porque el señor estaba ahí atendiendo el negocio y la señora es la que se dedica a hacer las joyas y él se dedica a atender el negocio de cara al público, entonces también vimos cómo funcionan pues las parejas en este tipo de negocios. Si bien este es un negocio pequeño, tenían ellos pues la idea de poder ver su negocio cada vez más grande. Eso en Malta. Luego de eso, terminamos en Budapest, un lugar supremamente lindo, la comida una delicia, y en este recorrido me encontré con un colombiano casado con una italiana que vivían en Budapest. Y ellos tienen tienen un hotel que tienen incluso en Airbnb, eso sí les puedo buscar luego el dato. Y ella además era una persona, a mí me encantó porque era una persona que conocía un montón de la cultura colombiana, que viajan cada año a Colombia a conocer otros lugares de Colombia, entonces eso fue una cosa maravillosa porque era una persona además súper cercana que yo creo que conocía, ustedes yo creo que la mayoría hemos oído hablar que el colombiano a veces no conoce tanto su país como si lo pueden conocer algunos extranjeros, y esta mujer se conocía pues la mitad del país, una mujer súper, súper querida, una italiana, además entendía perfectamente, hablaba perfectamente español, y ella entonces en ese momento pues me cuenta que ese hotel lo tenían entre el colombiano que les digo, que además para nosotros fue bastante sorpresivo encontrarnos esta pareja de colombiano con esta italiana en este espacio, fue como wow, qué bonitas coincidencias, porque además nos recomendó un montón de lugares súper chéveres para conocer en Budapest. Entonces fue, la verdad, muy bonito, tienen una relación, por lo que pudimos ver, supremamente bonita, muy conectados. Como les dije, viajan a Colombia cada año y ahí van teniendo su negocio, y su perspectiva además es también poder crecer cada vez más primero pues poder lograr la capacidad instalada al máximo de este hotel que tienen, y luego pues seguir creciendo y haciendo muchas más inversiones. Les encanta el tema de la hotelería y el turismo en Budapest, además que también súper entonces recomendados. Les vamos a pasar el dato para que conozcan mucho más de ellos, de su experiencia, y que por supuesto chévere si pueden viajar con ellos. Luego de Budapest, estuvimos en Londres, que si bien aquí no tenía yo, o no tuve yo como tanto acercamiento, eso sí debo decir que no evidencié con tanta facilidad
cuáles negocios eran familiares y cuáles no, y de hecho no tuve la oportunidad de conversar como con mucha gente allí porque no nos quedamos tampoco mucho tiempo. En uno de estos días, una noche, estuvimos en el barrio chino en Londres. Y en el barrio chino sí se nota muchísimo, eso es evidente, o sea, a veces con Anita vemos personas y decimos que ya estábamos en un evento y yo le dije como, mira, ellos son papá e hijo. Y fijo deben tener una empresa familiar, porque es evidente cuando tú los ves y dices como, pues es igualito al papá. Y me pasó particularmente en el barrio chino, entramos a un par de restaurantes porque ese día mi papá estaba que comía pues como desaforado, entonces fuimos a un restaurante primero y luego saltamos a otro a comer. Y en el segundo en el que estuvimos me di cuenta que eso era como que casi todos eran familia, o sea, eso se notaba, era evidente y yo sé que acá en Latinoamérica podríamos pensar que ellos todos son igualitos, resulta que no, que ellos no todos son igualitos, porque pues uno los ve bastante parecidos a los asiáticos, uno dice como pues que yo los veo igualitos y resulta que no, no son igualitos, pero uno sí se da cuenta cuando son familia. Entonces en este restaurante chino en particular yo sí me di cuenta que la que estaba atendiendo en el cajero era como la mamá y una de las personas que nos estaba atendiendo ya el mesero era otra persona de la familia y también estaba como el papá, creo que era como el hijo y el otro era como el papá y también estaba por allá en otro lado, o sea, uno, mejor dicho, evidenciaba claramente que era un negocio familiar y fue además también súper bonito, además una comida supremamente deliciosa. Y luego de Londres estuvimos en Valencia y en Valencia nosotros además alquilamos un carro, un coche para ir a conocer unos pueblos en Valencia. Y hubo uno en particular que me pareció realmente lindo, que fue Raquena. Raquena es un pueblo que debe quedar por ahí, yo creo que a unos 40 minutos quizás de Valencia. Y este pueblo tiene unas cavas de vino, es muy tradicional que tú en este pueblo te encuentras en muchos locales unas escaleritas que bajan hacia unas cavas de vino. Y esas cavas de vino, en su mayoría, porque es un pueblo muy conocido por ser un pueblo de producción de vinos, o solía ser un pueblo de producción de vinos, no sé si hoy en día, no recuerdo esa partecita de la historia, si lo dejaron más como un atractivo turístico y hoy igual lo mantienen o no lo tengo tan claro. Pero entonces ellos tienen en la mayoría de locales unas cavas al fondo, de eso les mostraremos fotos porque ahí nos quedaron algunas fotos y es súper agradable el espacio, uno baja, se toma un vinito, pues se sienta a conversar, entonces fue una cosa de verdad súper, súper chévere y me enteré, además ahí ese sí hablando un poco más con la gente, interactuando un poco más con la gente, que ellos tienen una asociación de pequeños negocios en donde el 90% de esos negocios son negocios de tipo familiar. Entonces, justamente en el local en el que nosotros estábamos, nosotros nos quedamos hablando con la señora y la señora nos contó que, claro, que este negocio había pasado de generación en generación, ya iba como en la segunda, tercera generación, no recuerdo bien. Y bueno, ahí fue otra súper experiencia con otro negocio familiar que nos fuimos encontrando en el camino. Y luego de eso, después de visitar todos estos pueblos, porque como les dije, pues alquilamos un coche y fuimos a visitar algunos pueblos en la comunidad valenciana, tuvimos también la posibilidad, tengo un primo que vive en Valencia y él trabaja en un restaurante que se llama La Alquería Santa Ana, también cerca a Valencia, muy, muy cerca de hecho. Y este restaurante también, todas eran empresas familiares, súper, súper queridos y bueno, incluso tuvimos la posibilidad de conversar con ellos, bueno, o tuve yo la posibilidad de conversar con ellos, de invitarlos a este espacio. Son una familia que está entre, la abuela comenzó el restaurante en su momento y ellos ya pasaron a la segunda generación y están ahí. La abuela todavía está trabajando en el restaurante y es súper agradable sentarse a comer. También un restaurante súper recomendado. Comimos como no se imaginan y comimos además unas cosas súper, súper deliciosas. Desde paella, eso nos trajeron un montón de cosas porque como mi primo trabaja allí, pues empezaron a darnos mucha comida y eso era como si la comida iba como apareciendo misteriosamente de la nada y a cada rato nos traían más cosas y más cosas y más cosas. Y obviamente pues el almuerzo se extendió muchísimo y luego nos sentamos a hablar con esta familia súper encantadora, muy atentos, muy queridos.
Y bueno, también esperando que su negocio cada vez o se siga fortaleciendo más. Recordemos que no todas las empresas familiares o todos los negocios familiares son negocios que, no sé, que ellos estén buscando, vamos a abrir otra sucursal, vamos a abrir otro restaurante, la verdad es que no. Ellos conservan su restaurante y les gusta mucho estar ahí donde están, pero tampoco están visionando pues que van a abrir otro restaurante en otro lado. Entonces esa es como la dinámica de esta familia. También, si nos escuchan, un gran y fuerte abrazo, fue realmente un gustazo conocerlos. Y luego de eso, nosotros terminamos en Lisboa, en Portugal, que también gratamente sorprendida. Es un país que no me esperaba encontrar. La gente es súper cálida, la gente es súper querida. Y allí también hay una parte en Lisboa que es como una de las partes de los, sí, como de los cascos más antiguos, llamémoslo, que tienen ellos que es, y que además son unas callecitas súper, súper delgadas, con unas edificaciones más o menos altas entre casas, edificios y demás. Obviamente todo esto es viejo, es como una parte vieja es como si se imaginan como la Candelaria, pero un poco todo más apretado, pero apretado bien, o sea, era un espacio muy bonito, muy agradable de ver, muy bohemio además, es muy tradicional allá en esta zona de Lisboa que les quedo viendo el nombre porque no me acuerdo exactamente cómo se llamaba esta zona en Lisboa. Pero lo chévere de este lugar era que pues hay muchos restaurantes dentro de esta zona. Eso sí, no lo recomiendo para personas que vayan en muletas o en sillas de ruedas a esa zona en particular de Lisboa porque no es amigable con personas en muletas o en sillas de ruedas. Porque son muchas escaleras, tú tienes que andar subiendo y bajando escaleras todo el tiempo, el piso es como resbaloso, eso también es como medio peligroso, pero el lugar muy agradable y allí me encontré con muchos restaurantes que también era evidente que eran restaurantes familiares y entramos a uno, ellos comen muchas sardinas, muy ricas por cierto, y las comen un poco distinto a como nosotros, no sé, las sardinas enlatadas que conocemos acá en nuestro país, estas sí son como el pescado, el pescadito cual nicuro chiquito, son varios pescaditos así como de ese tamaño, muy ricos, un sabor muy, muy, muy particular, muy rico. Bacalao también comen bastante ellos allá, incluso tienen como como unos, llamemos, son como unos pastelitos de bacalao que son súper tradicionales en Lisboa. Y nada, y también mucho de la observación, ¿no? Uno se da cuenta cuando los negocios son familiares y este también era evidente que estaba el abuelo atendiendo, que se nota que es el que lleva más tiempo en el negocio, con otros de sus familiares en el mismo restaurante también ejerciendo pues otras labores. Y esta fue entonces mi experiencia, Anita, buscando empresas familiares por el mundo. Me encontré gente muy bonita y definitivamente ratificando que el más del 80% de las empresas en el mundo son familiares. A veces la gente cree que solamente eso pasa en Latinoamérica y resulta que no, eso es a nivel mundial la misma dinámica. Entonces podemos encontrar este tipo de negocios y se puede ver en estos negocios la calidez humana, el sentido de propósito que estas familias tienen por mantener el legado, por conservar lo que han construido por mucho tiempo. Y fue entonces pues para mí un placer, un gusto y una delicia poder ver todas estas empresas familiares durante mi recorrido y que seguramente me perdí de la mayoría de empresas familiares porque hay muchas que uno ni se da cuenta que son familiares y de pronto otras más en sectores más industriales y demás. Entonces, nuestro objetivo con Anita es poderles traer cada vez más este tipo de experiencias y que en algún momento podamos hacer viajes específicos a distintos lugares del mundo buscando empresas familiares empresas familiares por el mundo que vayan desde el restaurante al que vayamos a comer hasta el hotel en el que nos quedemos y luego algunas empresas ya más productivas de alimentos, puede ser, o todas estas empresas que nos vamos a encontrar. Ahora, Anita, cuéntanos a ti cómo te fue, cómo estuvo tu experiencia en este viaje, que Anita además visitó otros lugares, entonces también nos vamos a pasear por otros pedacitos de Europa. Y como notan, este es un paseo al que los estamos invitando y es un paseo que al final, cuando tiene el tono familia, hace que se convierta en un viaje muy experiencial,
con tono de sensaciones esenciales y con lo que la familia trae en términos de calor, de cariño, de historias, de relatos, de tradiciones, que obviamente hacen que si uno está disfrutando de algún producto o servicio, termine entonces teniendo la posibilidad de poderlo disfrutar muchísimo más, porque es como si estuviésemos teniendo la experiencia desde tantos lugares que eso llega a todos nuestros sentidos. Entonces, esa es nuestra intención también con este formato que nos encanta, que como notan, pues más que un formato, no es un relato simplemente que podríamos haber tomado de las referencias de los textos, es nuestro propio gozo de vivir esa experiencia de primera mano bueno, y ponerlo aquí en nuestra comunidad al servicio. En mi caso, mi viaje se desarrolló entre abril y mayo, también a comienzos del año, y en particular estuve en Países Bajos, en Alemania, en particular en Bremen exclusivamente, y la mayor parte del tiempo el viaje se desarrolló en la Toscana. Obviamente esto último sé que los hará suspirar inclusive porque creo que eso es lo que nos genera la Toscana y no digo solamente a las mujeres, digo que los hombres también tuve la experiencia de vivir este viaje con un grupo de amigos y esa era la sensación de todos, de sentir el poder estar en un lugar que te genera todas estas emociones maravillosas que imaginamos para quienes no han tenido la oportunidad de vivirlo y quienes lo hemos vivido podríamos repetirlo muchas, muchas veces porque es absolutamente encantador. Voy a dejar de último la Toscana, porque ese es el que tiene muchos, muchos más ingredientes para relatar. Entonces paseo rápidamente por las dos primeras experiencias en Países Bajos y en Bremen. Y básicamente voy a pasearlos con vistazos como muy puntuales, porque además me encontré con historias con muchos detalles. Así que más que varias experiencias, voy a concentrarme en unas pocas precisamente para dejarles ese sabor del detalle. En el caso de Países Bajos, que por cierto, ay, amo inmensamente la cultura holandesa, he tenido la feliz oportunidad de disfrutarla mucho hace mucho tiempo porque mi mejor amiga de la infancia vive en Holanda ya hace casi 20 años, incluso un poco más. Y entonces, obviamente, eso me pone en contacto con la cultura de una manera mucho más cercana porque sus hijos son holandeses y porque he podido entrar en contacto con la cultura de mil maneras. ¿A qué me refiero con eso? A que incluso ha sido la oportunidad de pasear por el lugar, no solamente en una buena compañía de mi amiga y su familia, sino también de los amigos que empiezo también a ir encontrando y ir conectando en el estar en esa conexión profunda que genera la familiaridad. Entonces, empiezo mi relato diciendo que en realidad en Países Bajos yo me siento familiaridad y quizás sobre todo porque además tengo la oportunidad siempre de estar en una ciudad mediana. Obviamente Ámsterdam es absolutamente apasionante. Sin embargo, cuando logramos estar en ciudades que son más pequeñas, más medianas, este tono de familiaridad está mucho más a la mano, porque es el cotidiano, permanente, porque se siente el sentido de familia no solamente porque los negocios son negocios realmente de familias empresarias, sino también porque hay ese sentido de familiaridad que trasciende a la familia misma. Eso es lo que puedo sentir allá. Y resulta que en medio de sentir todo esto, me encontré con un colombiano en una situación bastante peculiar. Estábamos en una conversación deliciosa en un restaurante de cocina asiática resulta que estábamos disfrutando del lugar, por cierto, el lugar familia empresaria también, sin embargo me voy a focalizar en la otra historia, y estábamos hablando y compartiendo,
en familia, porque me siento parte de la familia de mi amiga, y hubo un momento en que la pareja que estaba al lado de nosotros, que por cierto para mí era solo una pareja, pero después descubrí que eran tres personas, porque no alcanzaba a visualizar a la tercera persona y ahí pongo el tono de la emoción de la conversación. Para mí eran dos holandeses, claramente una pareja holandesa. Y resulta que la mujer de esta pareja holandesa entra en conversación en español. Versión corta de la historia, de toda una historia, es que terminamos en una conversación en donde apareció en escena rápidamente ese tercer personaje que yo no alcanzaba a divisar desde el punto en el que me encontraba en la mesa, que resultó ser un colombiano. Y resulta que por qué, y este para qué hermosísimo del propósito que aparece en nuestras vidas en muchas ocasiones, termina Carlos Andrés Perdomo Rojas, este colombiano, en contacto con esta familia holandesa. Pues resulta que esta familia holandesa, hace alrededor de unos 20 años, decide adoptar un niño y encuentra que en Colombia había una buena oportunidad para hacerlo. Adopta a su hijo y cuando lo hace decide pues que claramente le iba a contar tan pronto pudiese ser factible a su hijo que era adoptado. Y eso pasa lo más temprano que fue factible. Y este niño se cría en el seno de una familia hermosísima que lo acoge con todo el amor, sin embargo, sabiendo que tenía una familia de sangre en Colombia. Versión corta para llegar a la historia de familia empresaria es que resulta que em, cuando llega el momento, este niño dice, amo a mi familia de crianza, que le dio tanto cariño, sin embargo, quiero conocer a mi familia y en particular era conocer a su mamá, porque era una mamá que en su momento había tenido a su hijo y lo había dado en adopción. Y resulta que esta mamá colombiana, pues bueno, cuando hay amor, intención y cuando todo está dado por un propósito mayor, em, esta mamá holandesa encuentra a la mamá colombiana, los pone en contacto y esto lleva a constituir una familia ampliada de estos holandeses con un corazón inmenso, con esta familia colombiana, una familia de tradición cafetera en el Huila, en nuestras tierras huilenses, con unas historias maravillosas, un, em, un mensajero de esta historia ha sido Carlos Andrés, que por cierto lo tenemos súper invitado a nuestro podcast y pronto ojalá lo tengamos aquí, pero me voy adelantando a los detalles de su historia. Pues resulta que Carlos Andrés es primo de este joven que nació en estas tierras huilenses y que termina viviendo en Holanda y que termina generando esta conexión que lleva a que hoy este negocio familiar que nace en zona cafetera huilense se constituya hoy en día en una compañía que comercializa y que exporta café a Holanda y que está generando un montón de conexiones que van más allá del negocio mismo gracias a el nacimiento de esta historia en un contexto como el que les estoy diciendo. Y eso pasa con las familias empresarias, que hay mucho corazón que hace que hoy en día esta compañía no solamente sea ese corazón, sino esa capacidad de no tener límites y de tener unos resultados súper potentes, porque todo se ha hecho desde la generosidad que emerge de algo como lo que les acabo de relatar. Y así fue, en un restaurante, conversando, generando esa energía que generamos cuando estamos en familia, como estaba yo con mi amiga y su familia, y nos conectamos con otra familia, y al final resulta que también desde ahí pudimos hablar de familias empresarias para traer un relato aquí a nuestro espacio. Y sigo con otros relatos y los otros relatos. La otra parte de la historia fue en Bremen, en Alemania, y entonces era también sentir cómo en una cultura distinta a la cultura alemana, podía sentir la presencia de la familia, sobre todo en los negocios relacionados con la culinaria, como
un lugar en donde la familia se nutre muchísimo y entonces es donde también fácilmente emerge la posibilidad de un negocio con la intención de poner al servicio y al gozo de otros la cultura. Y entonces era poder disfrutar de la cocina alemana y sus tradiciones, sin embargo, viendo claramente en los lugares como quienes nos estaban atendiendo eran evidentemente familias que disfrutan entregando ese producto final porque la receta es la receta, no solamente tradición general de la cultura, sino tradición particular de su ancestralidad, que tenía su receta secreta con sus detalles y sus contenidos especiales, y haciendo entonces sentir que el lugar que habían creado era un lugar que podía hacer la diferencia, aunque pudiesen haber muchos otros lugares con el mismo menú aparentemente, pero resulta que el toque lo daba el saber que ahí había historia, ¿m? Y que había tradición, y eso es lo que pasa con las familias empresarias. Y desde ahí también construyeron una marca que hace la diferencia y por eso entonces nos paseamos con mi amiga Ana por distintos lugares en donde eso podíamos sentir, sin ni siquiera, como Pau estaba relatando hace un rato, es que sin ni siquiera preguntarlo, era evidente, no solamente por el parecido físico, como Pau relataba, sino también por la forma como interactúan, por la forma como dan a conocer sus productos y servicios, porque ahí es esa la sensación. Y también aparecían negocios en donde parecía haber ese sentido de familia y al preguntar surgía el saber que los que estaban atendiendo el lugar no eran familia, pero resulta que la forma de estar en el lugar era tan familiar que entonces al entrar en conversación entré en una dulcería en donde mi sensación era, esta es una empresa familiar, porque yo lo siento todo el tiempo, además dulces, dulces típicos. Además, en unas presentaciones, yo que no como dulce igual tenía que probarlos porque era la magia de verlos hacer en vivo y en directo. Y descubrir que quienes lo estaban atendiendo no eran familiares, pero al mismo tiempo sentir tanta familia y sentido de familia ahí, pues claro, al final, al profundizar, efectivamente el origen también era la familia empresaria. Entonces eso pasa también, que queda esa raíz profunda y pasa a quienes se hacen cargo del lugar, porque también entienden que es ahí donde está también su potente oferta de valor. Y me pasó por último por Italia, la Toscana. Y lo que les dije que genera el suspirar y el conectarnos de una forma muy, muy especial. Y ahí entonces entro sobre todo con tradición vinícola. La verdad es que con mis amigos, con quienes me encontré en particular en la Toscana, allí teníamos como intención esa intención, el pasear por tantas alternativas de viñedos en la Toscana. Y obviamente esto era todo un tema de cuáles elegir, qué complejo resulta ser. Incluso nos paseamos por opciones, una de ellas hermosísima, de una familia que tiene como tradición, desde ya están en tercera generación y la tradición persiste y resulta que al final no comercializan el producto porque resulta que siguen sintiendo que es tan privado, tan lleno de ese toque familiar que de alguna manera es como el típico negocio familiar que podría estar ahí como en posibilidad de convertirse en, pero sin embargo lo sienten tan propio, tan lleno de familia que no entra fácilmente en esa posibilidad, aunque muchos quisieran que entrasen en esa posibilidad. Entonces hablo de eso que puede llegar a pasar. A veces pasa que tenemos un talento tan preciado, que además tiene tanta historia y tanto sentido para nosotros, que aunque haya la posibilidad de que se constituya también en negocio, como que se pudiera llegar a sentir que si lo convertimos en negocio pierde todo eso tan potente. Y resulta que la muestra de que no es así, pero que también podemos decidir no hacerlo, y esta familia no lo hace, y sigue la tradición simplemente compartiendo con los que son cercanos a la familia lo que es un producto que ha pasado ya de generación en generación. Sin embargo, hay muchos en la zona y pues esa es la magia de la Toscana y de los viñedos que uno puede llegar a encontrar de todo tipo, porque hay de este tipo de viñedo muy centrado en la familia y los amigos, como obviamente
pues los grandes viñedos que ya tienen toda la fama pues mundial. Y uno de ellos es un viñedo hermosísimo que tiene además un componente, porque así decidimos escogerlo, porque una de las personas con la que estábamos, el esposo de una de mis amigas, éramos plan muy familia también, comillas, porque éramos 10 personas, 4 parejas que son mis amigas de la infancia y sus esposos y una amiga y yo. Y resulta que todas fuimos compañeras del colegio y estábamos retornando a recordar nuestra raíz. Y en ese recordar nuestra raíz decidimos escoger un lugar como ese que nos conecta con la raíz y con familias empresarias desde la raíz. Y entonces estuvimos en un viñedo que se llama Petra. Estaba diciendo que estos viñedos los que escogimos con un criterio que surgió a raíz de lo que anotó el esposo de esta amiga que estaba mencionando, porque él es arquitecto. Entonces, escogimos los viñedos con este sentido arquitectónico especial. Y si bien alguien podría decir, ah, nos metimos por otro lado, pues les quiero contar que ese sentido de lo arquitectónico que estaba presente en 2 de los viñedos en donde estuvimos, ese sentido arquitectónico tenía una magia, y es que uno podía leer la historia de la familia empresaria a través de la arquitectura, porque así fue diseñado el viñedo. Entonces era como si el viñedo, tanto en su versión antiquísima como en su versión actual, nos relata la historia familiar. El cultivo lo relata, además tienen un nombre maravilloso, un inglés que tiene una capacidad de contar las historias de un lugar muy especial, y muestra además cómo esta familia logra combinar la técnica con el amor, y al final entonces logra un posicionamiento y una calidad, pues en términos ya de su producción y de su capacidad de llegar con unos estándares súper altos en el mercado vinícola internacional, y al mismo tiempo sigue siendo familia. Y al mismo tiempo entonces puede uno ver tanto en el viñedo y el cuidado y en todo el proceso ya tecnificado, y la magia que eso trae, todo lo que les estoy diciendo. Y también, por ejemplo, ahí uno puede ver, hay unas escalinatas hermosísimas que tiene todo un proceso que implica subir las escalinatas, que están simbolizando el proceso de la vida. Y entonces, al final, era escuchar la historia de la familia empresaria a través de cualquier experiencia visual, sensorial, auditiva que teníamos a la mano, porque ha sido así creado el ambiente. Y esto lo menciono porque estos son recursos maravillosos que tienen las familias empresarias. Entonces, no solamente es un producto de alto nivel, es una experiencia de alto nivel que ellos han creado. Y el otro lugar que visitamos es Argiano, que es otro viñedo que queda en Brunello. El primero que es Petra, es de la familia Moretti, que hoy está a cargo además de la hija. Sin embargo, esto es una tradición que ya va pues en cuarta generación. Lo cierto es que eso sucede mucho también en el contexto de las empresas familiares en Italia y en la Toscana, pues que es usual que ya vayan incluso en muchas más generaciones, y han logrado preservar la tradición. Y es por eso, porque realmente hay un sentido de familia, hay un cuidado del propósito familiar por encima del propósito de la familia empresaria. Sin embargo, también entendiendo que la familia empresaria debe tener súper bien clarificado, sustentado su propósito como empresa familiar. Y cierro simplemente diciendo que en medio de todo este pasear por la Toscana, por Vinci, por Luca, por Pisa, por Florencia, por Siena, por Montepulciano, todo lo que ustedes quieran, ahí les puedo hacer toda una lista grandísima, porque además cuando tú te la paseas en carro, pues esto es un gozo inmenso. Nos encontramos en algún momento con un restaurante que resultó ser el restaurante de Andrea Bocelli. Y entonces cierro con Andrea Bocelli, porque resulta que en principio uno diría, no, Andrea Bocelli, tenor lírico, y bueno, y Andrea Bocelli, que tiene además unos talentos maravillosos. Pues resulta que Andrea Bocelli también es familia empresaria. Y ahí descubrimos eso,
descubrimos que él también. Entonces, eso también sucede y es que nacemos en una familia empresaria. Sin embargo, es un talento especial el que emerge en este caso. Imagínense este talento tan especial de Andrea Bocelli y su voz y su dulzura y su capacidad de llegar desde ese lugar. Sin embargo, esto está anidado en una familia. Así que qué importante siempre recordar que la familia nos invita a vivir de esa manera, bien sea para que preservemos la tradición y lo pongamos al servicio de los otros como una experiencia multisensorial, como también gracias a esa familia y familia empresaria también emerge un talento como es el caso de Andrea Bocelli y termina creando también pues su espacio porque él tiene su restaurante, ahí pudimos disfrutar incluso de, de una experiencia musical, no con él, sin embargo también con unos artistas que perfectamente van de su mano y pues nada, y eso es lo que pasa cuando la familia está presente. Y pues Pau, eso es lo que queremos contar que sucede cuando nos conectamos con las familias a cada paso y podemos sentirlas desde este placer y gozo y convicción profunda que desde la familia se gesta realmente lo fundamental, lo esencial, y podemos entonces darnos cuenta que el mundo de los negocios impregnados de familia logran rebasar incluso límites insospechados de mil maneras, así que eso es encantador. Y bueno, entonces, como siempre, Así cerramos es. aquí diciendo, continuemos haciendo la diferencia desde la raíz. Muchas gracias.